Hoy en He venido a hablar de mi libro, abrimos las puertas del Faro de los Libros a Alfredo Andreu, autor de Cisne de Papel. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Hola Roque, muy bien, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, estoy muy contento, la verdad. Bienvenido al Faro, así me gusta, muy bien. Bien hallado. Alfredo, Alfredo es farmacéutico y nutricionista, pero ha decidido dar un giro de guión a su vida en un viaje de emprendimiento audiovisual que ahora nos va a contar. Y por el camino escribe una novela de desarrollo personal. Alfredo me escribió hace unos meses para venirse al Faro y hablarnos de su libro y me cautivó porque metió en la coctelera novela, desarrollo personal y además mitología clásica, el mito de Pigmalión. ¿Quién es Alfredo Andreu y por qué el cisne de papel, Alfredo? Vamos a ver, me hizo mucha gracia que te reíras tanto y que lo aceptaras tan bien, porque a veces digo que mi novela es desarrollo personal o autoayuda, y tú me paraste y me dijiste, perdona, yo soy de los que opinan que la mejor autoayuda es la mejor ficción, es decir, la literatura es autoayuda, que Crimen y Castigo es desarrollo personal. Y entonces ahí ya yo te seguía de la newsletter, que me encanta y que estoy descubriendo verdaderas joyas últimamente ahí, y de tu canal de YouTube. Y dije, bueno, pues Muchas si gracias y que, Roque. que lo saques tan pronto, que gusto. Te suscribes en el farodelosLibros.com. Gracias, Alfredo. No, pero es que es verdad. El otro día estaba, de hecho, que vamos, casi me hice Audible, pero me lo haré enseguida con el mensaje este que recomendaste, me gustó mucho. Y, y conectaste con esto y dije, tiene toda la razón, si es que es verdad, si es que al final los libros son desarrollo personal. ¿Quién soy? Pues lo que tú has dicho. Soy un poco, supongo que todo eso. Lo que estudié es verdad que es farmacia y nutrición, pero lo que siempre he llevado dentro es como esta necesidad de contar historias y de narrativa, ¿no? Sobre todo audiovisual, es cierto, me gusta mucho rodar y en eso estoy, rodando cortometrajes y ganarme algún día la posibilidad de hacer una película en España, que eso es una tarea compleja, pero bueno, ahí estamos. Y, pero bueno, contar historias al final tiene muchos medios, la literatura es otro, y con Cisne de Papel me he lanzado con. Era un guión que yo tenía para una película, idealmente, pero en lugar de escribir un guión que se iba a quedar seguro en un cajón metido, porque nadie lo iba a producir, no había rodado el suficiente número de cortometrajes, ni tenía el suficiente oficio como para ganarme una financiación en serio, pues decidí novelizarlo, y al final creo que es una historia también que casaba muy bien con la literatura, porque es meterte mucho en el interior de la protagonista, de sus percepciones, y es una chica de 25 años que básicamente tiene, yo creo que la duda, que es la madre del cordero de cualquier persona que está entre los 18 y los 35, que es, ¿qué hago con mi vida? ¿No? Y cuando tienes sobre todo una voz interior que te susurra y que te dice, este eres tú, ¿no? Esta eres tú eres una actriz, aunque estés aquí en esta multinacional trabajando en eso, en una consultoría estratégica, que no me salía. Entonces, esta chica es una chica disléxica que cree que no puede ser actriz por el hecho de ser disléxica, y se apunta a una escuela de interpretación donde conoce a un profesor de interpretación, y aquí ya tienes el mito de Pigmalión, donde, bueno, pues suceden cosas, ¿no? Y ahí lo dejamos, y ahí lo dejamos. Tengo que decir que no me ha dado tiempo a hincarle el diente todavía. Me ha podido la curiosidad y sí que he estado ojeando y empezando con las primeras páginas, aunque he conseguido resistir la tentación porque tengo en el master plan otros libros delante a los que no quiero renunciar, porque como empecemos a cambiar el paso, no acabamos sin Claro, leer. Pero haces muy reconozco bien. que es francamente interesante y que al menos el primer capitulillo, que sí que le he hecho un ojo, está súper bien escrito, así que te doy la enhorabuena, a falta de ver el contenido del desarrollo, pero que tiene pintaza. Y como decías, hablemos de desarrollo personal, porque al final, como yo te adelantaba, yo creo que en España los libros de mal llamados autoayuda, a mí no me gusta ese concepto por todos los matices despectivos que tiene, me gusta muchísimo Mm, más crecimiento, desarrollo, maduración personal, ¿no? Esos libros que te ayudan a darte cuenta de las cosas. mm. ¿Cómo has metido ese plano de desarrollo, de crecimiento personal en la novela? Porque me da la sensación, corrígeme Alfredo, me da la sensación de que es una novela que invita mucho también a la reflexión, ¿no? Al autoanálisis. Y por otro Mm. lado, ¿qué papel ha tenido en tu crecimiento, en tu desarrollo personal, en tu viaje,
la lectura, los libros, la literatura. Pues estoy muy de acuerdo contigo. El pensamiento positivo al final está muy manido y está ya muy disputado por muchos grupos de interés y al final sí, parece que autoayuda ya suena a, bueno, hay mucho libro que te lo vende muy fácil esto del pensamiento positivo y lo devalúa. Pero bueno, y otros que no. ¿Cómo está insertado aquí en Cisne de Papel? Pues porque es una chica que tiene muchas barreras mentales, como yo creo que todos podemos tener en la vida. Y hay una metáfora de Ray Dalio, que es un famoso, bueno, es un economista y divulgador también, que me gusta muchísimo, que es, yo iba en mi vida como en una barca en un río cuesta abajo y sin remos. Y esto es un poco, yo creo que como me he sentido, pues yo estoy de farmacia y nutrición, ojo, creo que es una carrera que volvería a estudiar, es preciosa. Esta es una de las contradicciones, pero bueno, es lo que hay, somos contradicciones. Pero al final es verdad que tú eliges una serie de caminos, una serie de pautas, decides jugar una serie de juegos, bueno, pues de estatus o de lo que sea, ¿no? O de seguridad profesional o de falsa seguridad profesional. Y luego en ese despertar que es madurar, crecer, y en eso te ayudan mucho los libros, muchísimo, pues te vas dando cuenta de que, ostras, crecer es darte cuenta de que es apropiarte de tus propios remos, ¿no? Que al final la vida no es dejarte ir en una corriente cuesta abajo sin remos en una barca. Y es un poco lo que aprende esta protagonista y es un poco ese dilema que yo he sentido en todos estos años de o seguridad o pasión, ¿no? Que es como una dicotomía muy desgarradora, pero luego te vas dando cuenta de que todo el mundo, o sea, hasta tu jefa, que parecía que lo único que le interesaba era el balance de cuentas y el resultado del ciclo, también tiene sus anhelos y también le gusta algo. Y esto no va de emprender o no emprender, ¿no? Esto no va de ser asalariado toda tu vida o autónomo, no tiene nada que ver, porque de hecho autónomo no tiene ningún glamour. Yo soy autónomo y ojalá no lo fuera, o sea, no tiene ningún glamour. Va de ser dueño de tu propia vida, ¿no? Elegir, mirar hacia adentro, ¿no? Conocerte a ti mismo, y a eso me han ayudado mucho siempre los libros y espero que Cisne de Papel lo haga con quien quiera que se asome a él. Conocerte a ti mismo para entender cuáles son tus habilidades, saber qué es lo que te apasiona. A veces lo que te apasiona está muy cerca de tus habilidades y pensamos que, bueno, que algo te apasione es algo que debe ser relegado a un plano muy residual, muy de hobby, dejarlo ahí. Pero creo que es al revés, ¿no? Que el mayor riesgo es no asumir riesgos y que realmente escarbar hacia adentro y entender cómo puedes aportar más valor a la sociedad. Creo que ese es el verdadero activo. Y creo que es un poco contradictorio con lo que quizás nos venden en la universidad. Yo soy 100% plan Bolonia y te venden esto, ¿no? Pero en el fondo lo mejor, o sea, de lo que va la novela es darte cuenta que trabajar en tus habilidades es como más valor puedes crear hacia la sociedad y que eso te retorne y que sea el mejor activo en tu vida, ¿no? Me llamó mucho la atención y me da rabia hacer la entrevista o, bueno, darte este hueco en el Faro sin haberme leído todavía el libro, pero prefería darle prioridad a hacerte este hueco y esta ventana, pero me centraste muy bien la novela. Y yo creo que es verdad que en España estamos muy verdes en lo que a desarrollo personal se refiere y me gustó mucho de tu novela y una vez más corrígeme, pero tal y como la he entendido, yo creo que planteas uno de los principios básicos del crecimiento personal, ¿no? Que es mirar hacia adentro y encontrar ese ikigai que llaman los japoneses, ¿no? Ese propósito, tú dónde quieres estar en el mundo. Oye, yo mi plano financiero lo tengo cubierto, tengo un trabajo que me satisface, etcétera, etcétera, pero todo lo que pueda avanzar en ese giro hacia donde yo de verdad estoy cómodo, ¿no? Por lo que a mí no me importa quedarme hasta un poquito más tarde, por lo que a mí no me importa madrugar, por lo que yo me despierto de la cama de un salto. Y ese proceso de identificar eso y tenerlo claro. Y luego estar en paz en el mundo, en ese camino, ¿no? En esa transición. Oye, yo tengo un trabajo que me gusta y que me gusta mucho, pero donde yo me quedo hasta las 4 de la mañana es leyendo, es hablando de libros, es encontrando en cada uno en su camino, ¿no? Y ese proceso que a priori parece tan fácil, mucha gente no lo ha hecho, mucha gente no sabe para qué está en este mundo, no sabe cuál es su propósito, no sabe
qué es eso que disfruta, qué es eso en lo que se le pasan las horas sin enterarse, no se ha dado cuenta, ¿no? Y en cierta manera, a falta de, una vez más, de leer el libro, pero que tiene un pintón, es lo que planteas, ¿no? Es el camino que hace la prota, ¿no? Totalmente, es el camino el viaje de la heroína en este caso, pero que está muy... ¿Cómo Es se verdad llamaba? ¿Cómo se llama? ella es Vale. Pilar, es de Pilar. Zaragoza, entonces, claro, ahí intenté tirar a seguro, ¿no? O sea, como que me invoqué ciertas cosas que me eran muy familiares o que dije, bueno, por lo menos si esto no falla, tengo aquí como mis pequeños guiños que me van a hacer sentir un poco más seguro porque es mi primera novela y, bueno, había bastante síndrome de impostor. Bueno, bastante no. O sea, un síndrome de impostor como la Catedral de Burgos. Cuéntame, me interesa mucho esa parte, Alfredo, cuéntame. Te asomas a tu primer Pues libro y, por cierto, perdona que te interrumpa, no todos los libros tienen cabida en El Faro porque sí que queremos dar un enfoque a esos libros que nos ayudan a crecer profesionalmente, es decir, no estoy haciendo un llamamiento a todo el mundo, pero si tenemos algún otro farero claro. que se esté animando con la lectura, que quiera dar difusión a su libro y siempre que esté más o menos encauzado con los temas que tratamos en El Faro, pues quiero aprovechar para hacer un llamamiento y hoy encantado de haceros un huequecito y al igual que estoy haciendo contigo, dar un poquito de visibilidad a los que estáis empezando. Perdóname la interrupción. Nada, al contrario. ¿Qué me habías preguntado? Perdón. Se me había saltado al cielo. No, disculpa, el síndrome del impostor a la hora impostor. de enfrentarte a tu primera novela. Claro, pero pues mira, el otro día lo presenté el libro en Madrid, en Amapolos en octubre, que es una librería preciosa. Quien no la conozca tiene ahí un sitio que descubrir. Y la librera, la que la lleva, que es Laura Riñón, Laura ha sido toda su vida, esto a lo mejor no le gusta que lo diga, pero oye, es lo que es. Y ella lo ha dicho en muchas entrevistas, azafata, toda su vida. Y hace unos años montó su librería y ha escrito ya 4 libros también, nada menos. O sea, que es autora. Y decía en una entrevista que le hicieron, parece que nunca digo que soy azafata porque parece que una azafata no puede escribir. Y yo ahí conecté inmediatamente con ella porque dije, claro, yo siempre he sido, en farmacia al menos, el farmacéutico que le gusta el cine, que le gusta escribir, y cuando estaba haciendo cine o cuando estaba rodando y pues este es el director, el cortometrajista que es farmacéutico, o el escritor de Cisne de Babel que es farmacéutico. Entonces, siempre me he sentido al final impostor en todos los lados y ya me he acostumbrado bastante a navegar ahí, bastante cómodo y bueno, y luego te das cuenta que es que todo el mundo, o sea, no puedes ir con ese filtro en la cabeza, ¿no? De si estás siendo impostor o no. Yo realmente he escrito desde pequeño, he leído libros desde pequeño, he sido más conecto con la pregunta que me has hecho antes. He visto más cine clásico de pequeño que libros he leído de pequeño. O sea, yo no he sido un gran lector de pequeño, no te voy a engañar, pero para mí, sí, la literatura, en concreto la literatura de crecimiento personal, y muchos libros son de crecimiento personal, de ficción, ¿no? Jane Eyre, sin ir más lejos, que luego si me preguntas también lo tengo por ahí como para una de mis novelas favoritas, pues somos seres narrativos y me atraen mucho las historias porque son las que dan sentido a tu vida, ¿no? Al final. Y uno nunca está seguro del todo de nada, ni tiene sentido si algo tiene todo esto tiene sentido y al final lo que te ayuda a manejar todo eso y a darle sentido y narración es precisamente las historias que están detrás de los libros, de las películas, y esa es un poco realmente mi relación con todo esto y si analizo las horas que he pasado en eso, leyendo, escribiendo o pensando en todo esto y las que le he puesto a farmacia, pues yo creo que en la báscula, en la balanza está claro, ¿no? Hacia dónde se desnivelaría. Genial, genial. Hemos visto, yo tampoco quiero profundizar mucho más en la novela porque ya creo que sería destriparla, pero bueno, cerramos capítulo. Alfredo Andreu, Cisne de Parece muy Papel, bien. una maravilla, de Mira Editores, que además, vamos, cuando me enviaste la novela, la carta me pareció maravillosa, de estas editoriales que apoyan a los pequeños autores y que resisten ahí con su baluarte frente a los grandes grupos editoriales, así que también un saludo a Mira Editores. Y cerramos capítulo de novela y vamos con Alfredo también en una dinámica un poquito más rápida que las entrevistas, como habíamos dicho, pero con esas preguntas que a mí más me gustan, porque creo que dicen mucho sobre la gente, sobre el entrevistado. Y cerramos capítulo libro y vamos con un pequeñito espacio dedicado a ti, Alfredo, también para conocerte un poco más.
con esas preguntas que más me gustan a mí de entre las que hago en las entrevistas y con esas preguntas que creo que dicen muchísimo sobre el que la responde. Y para ellas, para mí, el book insignia es ese libro de Epifanía, es ese libro que para ti haya supuesto una revelación, haya supuesto una forma de entender el mundo en algún plano, haya supuesto un antes y un después. ¿Cuál es ese? ¿Cuál ha sido para ti ese libro de Epifanía, Alfredo? Pues yo creo que aquí voy a coincidir contigo, porque si no lo he entendido mal, te vi un vídeo en el canal y creo que vamos a coincidir, que es Crimen y Castigo. Yo este libro me lo leí ya te digo que no he sido muy lector en el colegio, esta es la realidad, pero cayó en mis manos Crimen y Castigo en primero de bachiller y recuerdo que esas contradicciones internas que tiene, que despliega ese libro, con todos esos matices de ese personaje central, ¿no? Que todos tenemos dentro, ¿no? Me pareció un libro tan honesto como una de esas primeras lecturas que por primera vez no te habla de buenos y malos 100% puros, sino que hay unos grises. En ese momento no te das cuenta de eso, ¿no? En ese momento te pasa por encima el libro y ya está, y no puedes hacer otra cosa. Pero me pareció tan bien armado, con unos personajes tan complejos, el protagonista central debatiéndose entre este dilema de la gente que aporta a la sociedad, ¿no? Y por lo tanto que está arriba y cuyos fines están justificados porque son los que aportan, y los que están abajo que no aportan y que solamente buscan su supervivencia, ¿no? Y ese dilema que tiene el protagonista entre un polo y otro me pareció, vamos, me rompió, me rompió totalmente, y es uno de esos libros que ya no vuelves a ser el mismo, ¿no? Te cambia la vida y te hace darte cuenta que eso, que el argumento de las novelas muchas veces es el propio viaje del personaje, ¿no? Que se debate entre dos formas de ver el mundo, y a mí eso me ha ayudado muchísimo luego también a escribir guiones y ya te digo, Crimen y Castigo fue ese primer libro. Ya no te vuelve a golpear, también a esa edad es verdad que los libros te golpean, ¿no? De una forma tan visceral que ya no te luego es complicado volver a esa forma de relacionarte con un libro. Entonces se juntó todo. Se juntó que yo estaba muy virgen, estaba muy tabula rasa, y se juntó que era un libro apasionante, complejo y bueno, y con un personaje central fascinante. Pues creo que tienes muchísima razón. Yo ese el libro de adolescencia que efectivamente te pega mucho más duro porque fue El viejo y el mar, que fue también para mí un antes y un después, un libro que me pareció espectacular y uno de esos primeros libros a los que te enfrentas de forma un poquito más consciente. Y Crimen y Castigo lo leí hace razonablemente poco, bueno, o sea, quiero decir ya de adulto, y realmente volví a sentir lo mismo, pero si cabe más pronunciado todavía. Es decir, bueno, es que me canso ya de repetirlo, pero la profundidad de los personajes, sobre todo la calidad literaria, para mí el Crimen y Castigo fue el punto de inflexión para identificar obras maestras de la literatura, ¿no? O sea, después me he leído Los Miserables, me he leído otros libros de muchísima calidad, pero para mí Crimen y Castigo fue ese gran escalón. Y yo sostengo, como decías al principio, que es un libro de desarrollo personal. O sea, hay libros de autoayuda o de desarrollo personal donde el conocimiento está expuesto de forma absolutamente explícita. Oye, estos son unos ejercicios que te invito a hacer para profundizar o para crecer en este área profesional. Pero el que se haya leído Crimen y Castigo y no haya reflexionado, y al que no le haya invitado a profundizar en un ámbito, en una reflexión, es que no sé, se lo ha leído en el metro con demasiado ruido, pero desde luego es un libro que... Sí, quizás no es el sitio adecuado. Que no te deja indiferente. Sí, a lo mejor no es tan inmediato, eso es, la lectura de crecimiento como Hábitos Atómicos, no es tan inmediato el mensaje que sacas, el mensaje que te llevas a tu vida de práctico, ¿no? Vale, ¿y ahora cómo aplico esto que acabo de leer? Pero hay que extraerlo entre líneas pero te ayuda, por supuesto que sí, Jolín. Genial. Te voy a hacer la antítesis de esa pregunta. ¿Cuál es tu libro confesión? ¿Cuál es ese libro que te dé vergüenza reconocer que te encanta o que te ha encantado en su momento? Pues te voy a decir un libro de no ficción, porque bueno, es un libro
que creo que escribe la que era la jefa de editorial o la jefa de edición de la revista Telva, y no recuerdo su nombre, lo puedo buscar, pero es la única biografía creo que hay autorizada a día de hoy de Amancio Ortega. Me lo leí cuando trabajaba en ventas en una multinacional y yo estaba en esa época leyendo muchos libros de ventas y reconozco que estaba creo que leyendo en aquella época el Ulises de James Joyce, que es un libro que intentaba leer por un tema de pose y que hubo un momento en el que dije, este libro no es para mí, o por lo menos no es para mí en este momento, y lo tuve que abandonar. O sea, no sé si sobrevalorado o no, pero tuve que dejarlo. Y tenía este libro que me estaba llamando la atención, no sé quién me lo había recomendado, y claro, estás al principio de tu carrera profesional y quieres una historia así de alguien pues, que le haya ido bien empresarialmente, y siempre había tenido mucha curiosidad por la historia de este hombre que empezó vendiendo batas de Boatiné y que luego se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Y realmente el libro estaba muy bien. El libro estaba muy bien. Te cuenta un poco un día o dos en la vida de él. La jefa o sea, la periodista de Telva lo va yo me lo he leído. acompañando. Este de Covadonga, o sí, ¿verdad? Eso es, Covadonga, gracias, sí. Sí. Ahora ¿Y qué te tal? doy mis impresiones. Ahora te doy mis impresiones, pero cuéntame. Como no habían mucho escrito sobre este hombre, es que al final es lo único a lo que le puedes hincar el diente. Y no sé, siempre me fascinó la historia de un niño que va con 12 años con su madre. No sé si se llamaba Josefina o no sé cómo se llamaba. Bueno, y le decían, Josefina, ya no le podemos fiar más dinero en una tienda, ¿no? Y eso se le debió quedar de niño tan clavado dentro que luego toda su vida se convirtió o sea, hizo una cruzada para que eso no volviera a ocurrir, ¿no? De alguna forma como el Batman, o sea, español, que es como, bueno, del miedo visceral a los vampiros y a la oscuridad, luego va y se convierte en Batman y combate al mal. Pero bueno, en este caso es verdad que no estoy diciendo que el personaje esté libre de oscuridad o que esté lleno de luz, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que es una historia, es una biografía fascinante para entender en un momento especial de la economía española o del crecimiento europeo, como alguien en una ciudad como La Coruña, pues de vender batas de Boatiné, crea una multinacional y un grupo como Inditex. ¿A ti qué te pareció? A mí, a ver, Amancio es paisano, es decir, bueno, yo soy de Pontevedra, pero entre gallegos queda la cosa y es una figura que Mira. además allí tenemos muy presente. O sea, nosotros, mi madre siempre dice que al final en la figura de Amancio fue democratizar la moda. O sea, antes si te querías poner un Nike o un polo, como Claro. quieras llamarlo, o te lo comprabas de Lacoste o no había, ¿no? Y Amancio lo que hizo fue llevar moda normal a precios normales, ¿no? El libro me pareció infumable por el ego de esta señora. O sea, es como, no sé si estás leyendo la biografía de Covadonga o la de Amancio y te prometo que no lo he terminado. Pues no Y me acuerdo de además eso, no me acordaba de eso, fíjate. lo cogí lo cogí con ganas porque me apetecía. A mí las biografías es un género que me gusta mucho y que aprendes Sí. un montón sobre los personajes Mm. y es un género que trabajo bastante, aunque no tengo reseñas en el canal. Y dije, voy a hacer la primera con Amancio Ortega, que a mí es una figura que evidentemente me gusta, personalmente creo que ha hecho mucho bien a este país. No es el modelo de persona que admiro o al que sigo, o sea, creo que se ha pasado de hacer nada de largo, pero evidentemente lo respeto muchísimo y si me das a elegir entre Amancio Ortega y los que normalmente le critican, pues evidentemente no tengo ningún tipo de dudas que ojalá hubiera más Amancios, más Juan Roch, más este tipo de empresarios. Además, yo creo que con un sentido de patria bastante amplio en nuestro país, ¿no? Pero dejando esa parte, fue una biografía donde no sabes no sabes la biografía de quién estoy leyendo, ¿no? Porque es el papel de la confianza que tiene Covadonga Ya, con ya, Amancio, porque ya, no es don Amancio Ortega, a mí llámame Amancio, no me ya. gustó, pero vamos, que sí Me- que es un libro mm. y sobre todo es verdad lo que dices, es el primero, no había, ahora sí que ha habido más libros sobre él, y es verdad que de un tiempo a esta parte se ha dejado ver un poquito más con el cumpleaños de Marta, el aniversario que hicieron, y de ser una persona absolutamente
hermética y del que no había apenas fotos, pues sí que se ha dejado ver un poquito más. Ha hecho algún reportaje también incluso en Arteixo, yo creo, pero sí, es verdad que fue el primero. Genial. Alfredo, para terminar, y expláyate aquí todo lo que quieras porque es súper bien recibido. ¿Qué otros libros te has traído física o mentalmente? ¿Qué otros libros quieres poner encima de la mesa? Sobre todo de libros que recomiendes y de libros que te han ayudado en tu camino, que al final es un poco de lo que va el Faro. ¿Qué libros te han acompañado? ¿Qué libros te han gustado? ¿Qué libros te han enseñado? ¿Qué cosas? Etcétera, etcétera. Y con esto cerramos. Expláyate, ya te digo todo lo que quieras y te escucho con atención. Pues has nombrado antes Ikigai, yo creo que es uno de los dos libros que más he regalado. Curiosamente, los dos libros que más he regalado no son de ficción y son el de Ikigai y otro es el de Vender como cracks de Víctor Coopers. Esos son los que más he regalado a amigos y a compañeros de trabajo en su momento. Pero los libros favoritos o los libros que más veces he leído y que releo constantemente, sobre todo es Momentos Estelares de la Humanidad, de Stefan Zweig. Este es como un libro de cabecera que continuamente releo pasajes, capítulos, además son 14 miniaturas históricas, con lo cual siempre es muy fácil volver a él. Y siempre, y creo que recoge muy bien también el espíritu de tu canal de por qué muchas veces vamos a los libros, ¿no? Que es para no escaparnos de nosotros mismos, sino encontrarnos y salir de ahí un poco más reconstruidos y fortalecidos o acompañados. Soy de los que creo que los buenos libros te despejan el día más que te ponen un paraguas, que también hay mucho autor plomizo bueno, y cínico o amargado. Pero a mí estos libros que te insuflan valor y te suben los ánimos y te volver a salir al ring me encantan. Y Momentos Estelares de la Humanidad, si soy honesto conmigo mismo, es el libro que más veces he releído y si me preguntas te diré ese. Pero luego El Quijote también me lo pude leer bien, como Dios manda, hace como 2 o 3 años, que le dediqué 10 meses de lectura porque quería leérmelo ¿En qué edición te consciente. acuerdas? Fue una conmemorativa de la RAE, pero tengo también es Trapiello, ¿no? Andrés Trapiello, que hizo una versión actualizada al Sí, castellano actual. creo que sí. Pero bueno, la que me leí es la de la conmemoración de 500 aniversario de la RAE, yo creo. Y bueno, y sí que me encontré con un libro que es un activo, o sea, siempre puedes entrar ahí y sacar algo valioso para tu vida y te está hablando del alma humana, en alguna de sus facetas despliega muy bien todo lo que hay en la vida, ¿no? La miseria, la brillantez, las pulsiones bajas, las altas, y al final es un libro maravilloso porque te hace ver el mundo, es la mirada, ¿no? La mirada de Don Quijote, lo que a mí más me atrae de ese libro, me seduce el ver este mundo con esa pátina de fantasía, ¿no? Que mejora la propia realidad, ¿no? El mundo puede ser Fíjate, tan es que... prosaico que lo Sí, que lo sí, termina, enriquece perdón. es la propia visión de él, ¿no? De Don Quijote, de ver gigantes donde solo hay molinos. Me parece que ahí tocó algo muy interesante Cervantes. Y Y sobre serlo, todo es... sí. Sí, disculpa que te estoy cortando. Dale. No, que me preguntabas por libros y es que también otro es el de... No, entonces sí que te interrumpo porque Sí, que me iba a cambiar. hablar del Quijote porque aparte evidentemente es una obra maestra, pero yo ahora dentro del Faro estoy pensando en posibles productos o posibles cursos o posibles aportaciones a las que dedique un poquito más de tiempo y ya sean comercializables, ¿no? Y una de ellas son las enseñanzas del Quijote, pero en muchísimos planos. O sea, es decir, el Quijote Qué buena idea. habla de salud mental, habla de... El Quijote es otro de los grandes libros de desarrollo personal. O sea, es una auténtica maravilla. Y habla de salud porque está hablando de la alimentación, está hablando del sueño, del descanso. O sea, a mí me parece una maravilla del libro. Aparte, después que marcado dentro de esa etapa histórica maravillosa de la historia de la literatura española, que es el siglo de oro, es una auténtica joya, ¿no? Con todo lo que se ha querido con el Quijote, con todas las teorías que hay detrás del Quijote, porque
la clásica historia de que él estaba haciendo una parodia de los libros de caballería, o sea, en absoluto, Sí. ¿no? O sea, y es una delicia de libro, coincido completamente. Y es un libro del que hablo poco en el canal y me planteo que quizá debería dedicarle algún capitulillo también. Es muy buena idea lo que has dicho, ¿eh? Deberías encontrar la manera de sacar de ahí De pequeñas... aterrizar eso. Sí, a lo mejor me apoyo en alguien, a lo mejor porque tengo bueno, de compañeros salvando las distancias, porque es muy ambicioso llamarle compañeros, pero de gente que también está en el mundillo y que sabe muchísimo del siglo de oro, para hablar con ellos. No de tú a tú, sino al contrario, darle a silenciar el micro y escuchar. El otro día estuve en el teatro viendo al Brujo, por ejemplo, que es Qué una persona bueno, sí, que sí, el sí. siglo de oro lo domina y que sería un auténtico lujo contar con él, ¿no? Para un ejercicio de este tipo. Y sí, estoy ahí concibiendo y dándole vueltas a cosillas, pero sí. Perdóname, Alfredo, que te interrumpí. ¿De qué otro libro nos ibas Nada, a hablar? nada. Sherlock Holmes, me acuerdo que cuando fui adolescente también fue de esos libros que he vuelto mucho a él y que es uno de mis libros favoritos. No sé, eso. Conan Doyle, que por cierto era médico, y me apasionan estas historias de Holmes. Jane Eyre, que lo leí en la universidad, que me explotó la cabeza porque aparentemente podía no tener yo nada que ver con esa chica que cuenta la historia, pero me pareció tan poco evidente y tan elegante la escritura de esta mujer de Bronte y sobre todo el personaje me pareció tan fascinante en su interior, tan llena de vida, con esas contradicciones, con esos obstáculos en el camino y sobre todo con esa candidez del personaje que nunca se daba del todo por vencida, ¿no? Y volvía a levantarse una y otra vez con entusiasmo. Me pareció un libro precioso y es uno también de los que más cariño guardo, porque lees los capítulos y te dan como pena, como las croquetas de tu abuela, ¿no? Que ya ibas viendo que quedaban 3, 2, 1 y dices, qué pena. Pues esto igual, ¿no? De que vas terminando el libro y se te va poniendo un poco cara de tristeza. Y Juan Belmonte, también, de Chávez Nogales, que de hecho es un autor Ese que, no me lo he leído. pues si pudiera yo tomarme un café con un escritor muerto, vamos, me lo tomaría con Chávez Nogales de calle, por entender más su sensibilidad de cerca, por saber qué opinaba de España, de su visión de España, y también por cómo investigaba para esas biografías que escribía tan buenas. Y tiene otro, el del maestro Juan Martínez, que estaba allí, pero bueno, Juan Belmonte me parece un libro fascinante y además toca algo muy nuclear de la cultura española, que son los toros, ¿no? Y es muy interesante. Antifrágil también es un libro más reciente que salió, que de nuevo es de no ficción y ya te estoy mezclando todo el rato ficción y no ficción, pero es que para mí la literatura a veces también es no ficción y Taleb, con este concepto de antifrágil, creo que a mí me cambió la vida bastante. De hecho, Cisne de papel, la novela, ya verás que está impregnada de este concepto detrás. La protagonista, si crece, es porque de hecho aprende a ser antifrágil. ¿Y qué significa eso? Antes que hablabas del brujo, por cierto, es muy gracioso porque el brujo, que es el tempo en persona de lo que es la interpretación del teatro, es en quien pensé yo cuando digo, si esto algún día lo ruedo en mi fantasía, me gustaría que el personaje de Pigmalión lo hiciera el brujo. Bueno, y otro libro también que me ha fascinado mucho recientemente es el almanaque de Naval Ravikant, que ni siquiera escribe él, que escribe un fan suyo, con los mejores tweets que ha escrito este CEO, que es uno de los angel investors detrás de Twitter, Foursquare, Uber, en fin, de origen indio, pero que se estableció desde muy pequeño en Estados Unidos y que está ahora como uno de esos gurús filosóficos en Silicon Valley y todo el mundo como que lo cita mucho. Bueno, este es un libro muy cortito, muy sencillo de leer porque está todo con citas, ¿no?, de Twitter recogidas suyas. Y luego otro libro también que me despertó mucho la vocación de escribir o de mirar al mundo con esa mirada, que a veces no necesitas contar grandes cosas, sino lo que te ha pasado, pero darles una mirada, eh, pues con humor y sobre todo de reírte de ti mismo mucho, es el irse a Madrid de Javois, la recopilación esta de columnas. Esto me acuerdo que me lo leí también justo a principios de la carrera, en un verano, y
y me fascinó. Y desde entonces me fascina Javois. Y hay otro libro que me recomendó Jorge Bustos, que no es tan conocido, pero es muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y ojalá nadie haga una película de él, porque si algún día tengo la oportunidad, me gustaría rodarla, que es El Profesional de Heinz, como de la marca de la mayonesa, pero es de boxeo y también es un libro que cuando lo leí conecté muchísimo con el personaje y con la historia que contaba. Y esos serían un poco los libros que más he disfrutado y más favoritos, la verdad. Genial, me apunto el profesional porque el boxeo es un deporte que me encanta y que, No me digas. sí, sí, sí. Es verdad que la pandemia con los peques en casa me cortó un poquillo. Al final es un deporte de contacto donde estamos con mascarilla, estamos en reuniones en el trabajo y meterte a un ring a pegarte cara con cara, aliento con aliento, sudor con sudor con alguien, me daba mucho respeto y lo dejé de lado. Sí, Pero sí. lo dejé de lado la parte ¿Ah, sí? de guanteos y tal, pero la parte de saco evidentemente no, porque es un deporte maravilloso Qué para bueno. poner la patata a funcionar y luego es divertidísimo los combates, los guanteos son divertidísimos, o sea que le echaré un ojo, le echaré un ojo. No tenía Genial, ni pues oye, idea. Pues te nada, gustará. sí, sí, desde luego me lo apunto. Para cerrar, Alfredo, una vez más, cisne de papel. ¿Dónde nos podemos comprar cisne de papel? Bueno, luego Vale, te sí. pido enlaces, por supuesto en las librerías también. Me cuentas después si vas a estar en la Feria del Libro y también actualizamos el comentario aquí. Estamos grabando en el 23, pero nos lo actualizas también y lo dejo por ahí. Y sin más, un auténtico placer haber dado contigo, amigo. Todo el éxito, ojalá lo lleves al cine y un placer tenerte por el Faro. Igualmente. Muchísimas gracias, Roque. Ha sido un placer estar aquí y te sigo en la newsletter y en el canal, que me encanta el trabajo que haces. Hasta luego, Chao. Alfredo. Gracias. Adiós.